Bienvenidos. El día de hoy veremos soluciones de fibra óptica para centros de datos de la mano de nuestro experto Víctor Juárez. Víctor es Technical System Engineer para el Distrito 1 de México. Dentro de sus responsabilidades está habilitar la estrategia de soluciones de la compañía, centrándose en cuentas y oportunidades estratégicamente significativas para Panduit. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¡Comenzamos! Soy Víctor Juárez, soy desarrollador de negocios para Data Center en Latinoamérica. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las soluciones de fibra óptica aplicada a los centros de datos. Y bueno, ¿cómo han evolucionado los PODs? ¿Qué papel, qué rol está jugando la eficiencia energética y la planificación? ¿Y cómo elegir quizá entre fibras base 12, entre fibras Ribbon? Vamos a descubrirlo a través de esta sesión. Acompáñenme en esta guía práctica para descubrir cómo Panduit puede optimizar el rendimiento y la escalabilidad en el proyecto de centro de datos. Comencemos. Muy bien. Para desarrollar este tema me gustaría comenzar con ustedes. ¿Quién es Panduit? Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero Panduit es un fabricante líder en innovaciones tecnológicas para el segmento de centro de datos. Pueden ser centros de datos hiperescala, pueden ser centros de datos de colocation, pueden ser los centros de datos tradicionales del enterprise, incluso los edge. Todo este ecosistema que forman los centros de datos son atendidos a través del portafolio de Panduit. Nuestra meta es contribuir a la disponibilidad en servicio de estos centros de datos, siguiendo los lineamientos de diseño, de eficiencia, de estándares que demanda el mercado actualmente para garantizar esta disponibilidad. ¿En qué punto estamos como Panduit? Estamos en un punto muy interesante. Como portafolio hemos evolucionado demasiado, de tal manera que esa fortaleza que tenemos en cableado de cobre y fibra se extiende hacia un portafolio que vaya destinado a cubrir un ecosistema más completo. Un ecosistema en el cual se ha transformado el mercado hoy, que no solamente involucra la parte de cables de cobre y fibra, sino que tiene que ver también con soluciones de potencia, soluciones de distribución de energía, soluciones de gabinetes, soluciones de enrutamiento, soluciones de cables troncales, de cassettes preterminados de fibra, entre otros. Este portafolio, que nace con una base muy fuerte en conectividad, hoy evoluciona hacia un ecosistema más integral de soluciones que demanda el mercado. El ecosistema de centro de datos y un centro de datos como tal es un ecosistema que involucra múltiples disciplinas, múltiples subsistemas. No solamente involucra la parte de infraestructura. Hoy nos vamos a enfocar en infraestructura, pero el ecosistema y el centro de datos involucra subsistemas de enfriamiento, subsistemas de potencia, subsistemas de distribución eléctrica, subsistemas de rutas, subsistemas de supresión de incendios, entre otros. Es un ecosistema bastante complejo y bastante robusto. Si nosotros hemos recorrido algún centro de datos y hemos llegado a uno de ellos, seguramente habremos encontrado un punto a donde llegan las fibras ópticas del exterior, que son los puntos de demarcación. Es este punto de demarcación donde se reciben las fibras de un proveedor de servicios y ahí suelen fusionarse. Para este fin, en el portafolio tenemos un gabinete de fusiones, como el que están viendo ahora en pantalla, el cual nos da la opción de recibir gran cantidad de fibras para fusionarlas, y es útil para fusionar fibras estándar o fibras Ribbon. Recordemos que las fibras Ribbon son estas fibras que vienen en formato de plano, en formatos planos, parecen un listón, y adentro tienen mallas entrelazadas de pequeñas fibras. Un gabinete como este nos va a dar la posibilidad de alojar más de 3,000 fusiones de fibras Ribbon en el formato del gabinete que vemos en este momento. En este caso ya estamos hablando de una gran cantidad de fibras que puede recibir un gabinete como este. Una vez que ya hemos recibido las fibras en este punto de demarcación que describí previamente, estamos en condición de ingresarlas a una sala al interior de la sala blanca, que generalmente le llamamos el Meet Me Room. El Meet Me Room es un punto de demarcación adicional donde vienen estas fibras del Entrance Room, también aquí van a ser fusionadas y ya vienen en formatos que pueden ser fusión de fibras o bien por medio de cables predeterminados. Una solución muy acorde para hacer esta función en el Meet Me Room es una solución como FlexCore, que ahora la ven en la pantalla,
donde estamos en capacidad de recibir todas estas fibras. Para mostrar un poco más de ejemplo o en una parte más gráfica cómo son estos cassettes que se reciben en el FlexCore, estaríamos hablando de un cassette de fibra que está preparado para fusionar. Este que tengo aquí tiene la capacidad de alojarse en un bastidor como el que estoy mostrando en mi presentación. Ese bastidor es de 19 pulgadas de ancho y a través de distribuidores de fibra óptica que son metálicos vamos alojando dentro cassettes como estos. Probablemente a través de la cámara se alcance a ver esta cubierta que es transparente y aquí generalmente este tipo de cassettes traen pigtails predeterminados para hacer la fusión. Y justamente aquí vamos a ver las bases, espero que se alcance a ver en la resolución de la pantalla, donde vamos alojando las mangas una vez que son fusionadas. Este sería un ejemplo de los cassettes que alojaríamos en los bastidores de FlexCore. La solución de FlexCore, además de traer este tipo de cassettes, los bastidores o los distribuidores de fibra metálicos que yo describí, también tienen administradores verticales de fibra. Ahora mismo los ven en pantalla. Estos podemos complementarlos con spools de fibra y nos van a permitir ir alojando y seccionando las fibras que van en el Meet Me Room. Puedo hacer arreglos de bastidores con un bastidor o con dos para tener arreglos de interconexiones o conexiones cruzadas y extender las fibras al interior de las salas. Entonces, una solución como esta es bastante útil cuando queremos alojar los bastidores optimizando lo mejor posible el espacio, de tal manera que un bastidor como este incluso lo podamos recargar contra el muro para optimizar el espacio que se tiene en estas salas Meet Me Room. Una vez que llegamos a ese punto, hay dos opciones de llevar la fibra. Si estamos hablando de un ambiente de un centro de datos de colocation, recordemos que colocation es el esquema del centro de datos donde la infraestructura la alquilan los arrendatarios, ya con energía, ya con espacio, ya con enfriamiento y los usuarios llegan a poner ahí gabinetes y equipamiento. Dos opciones para llegar a esos ambientes a través de la fibra. La primera sería a través de fibras tipo ribbon, que son estas fibras que describía anteriormente en un formato de listón con hilos de fibra entrecruzados en un enmallado, y estas están disponibles en el portafolio de Panduit y pueden venir en formatos de 12 hilos, 24 hilos, 48 o 72 hilos. Esa es una de las opciones que tendríamos para extenderlo y que lo vemos regularmente como una práctica muy común en los centros de datos del tipo colocation. Una analogía que a mí me encanta para describir los centros de datos colocation es como si estuviéramos hablando de un Airbnb. En un Airbnb generalmente el dueño de la propiedad nos alquila la propiedad, hay muebles, hay sillas, hay un lugar donde dormir, y hay energía, puede haber aire para el confort, entre otras cosas. El centro de datos colocation tiene un esquema bastante similar, pero en un ambiente tecnológico. Estamos rentando todo el espacio con las condiciones necesarias para operar. Si en este Airbnb yo me siento más cómodo llevando mi camastro, puedo hacerlo, y de igual manera en el colocation puedo llevar incluso equipamiento adicional. La segunda opción para llevar fibra desde este Meet Me Room hacia los gabinetes es a través de soluciones de fibra predeterminada, que este que tengo aquí se trata de un cable troncal. En el cable troncal tengo un forro común, donde dentro de este forro común puedo tener uno o dos cordones en derivación. Estas terminaciones en color negro les llamamos breakout, y a partir de ese breakout se rompe el forro general y empezamos con las bifurcaciones o las derivaciones, que en este caso para el ejemplo son dos derivaciones en formato de un conector MPO. Recordemos que el conector MPO, si lo destapamos aquí, veríamos un conector que en su interior aloja 12 hilos de fibra u 8 o 16. El que yo tengo en la mano actualmente es un base 12, por lo tanto tiene una hilera de 12 hilos de fibra ahí agrupados y nos va a dar la posibilidad de crear canales para transmitir y recibir datos. Entonces, este es el ejemplo de un cable troncal. Bien, puede ser cable troncal o un cable de fibra estándar o ribbon, como lo mencioné anteriormente. Yo ahora, tanto en la fibra ribbon como en la fibra de cable predeterminado, mostré cables de color amarillo que tienen que ver con cables monomodo.
No es mandatorio, pero en la mayor parte de las aplicaciones, cuando venimos del exterior y vamos acometiendo la fibra al interior, generalmente se trata de fibras monomodo, como los ejemplos que yo mostré actualmente, pero si es necesario se puede también tener todo lo que yo mencioné en formatos multimodo, o M4 o M5. Sé que hoy la plática tiene que ver mucho con fibra, pero es necesario tener bastidores, es necesario tener gabinetes o racks para ir alojando las fibras en la medida que las vamos ingresando al centro de datos. Si seguimos planteando el ejemplo de este centro de datos de colocation, una vez que ya salimos del Meet Me Room en dirección hacia los gabinetes, hacia los pods, algunos operadores suelen tener zonas de distribución de fibra, que pueden llegar a zonas de distribución por jaulas. Cuando vamos a este Airbnb que describí de manera analógica, están divididos por jaulas. En vez de que haya paredes, hay jaulas, y a través de esas jaulas se van creando cableados por zonas. La práctica común es alojar las fibras en pequeños racks de 2 postes y racks de 4 postes miniatura. Pueden haber racks de 2 postes de 2, 4 y 6 unidades de rack, o racks de 4 postes de 4 y 6 unidades de rack. Más adelante les voy a mostrar un caso de aplicación de estos racks de 2 y 4 postes para que los vean, pero es a través de ellos que los operadores de centros de datos de colocation suelen hacer zonificación de la distribución de fibra. Una vez que ya zonificamos en esa parte e interconectamos de esta zona de distribución hacia los gabinetes del pod, podemos hacer la distribución ya de la fibra a través de cables de fibra predeterminados y llegar a terminarlos en cassettes. Nuevamente, cassettes de media o de alta densidad de fibra. Por la parte de atrás llegarían los cassettes predeterminados o los cables predeterminados MPO, y por la parte de enfrente probablemente tengamos que descanalizar en un formato de LC. Este cassette que tengo es para fibra multimodo, un OM4, pero también puede haberlo en OM5. Si se dan cuenta, es un formato bastante delgado, de tal manera que en cada unidad de rack yo puedo alojar 3 filas de cassettes para un máximo total de hasta 144 hilos de fibra en formato LC. Puede haber formatos para mayor tamaño, formatos pequeños, o incluso, si fuera necesario, también puede haber formatos para fusionar la fibra adentro del cassette. Espero que aquí en la imagen que nos muestra la cámara pueda ser visible. Es una tapa transparente y adentro creo que se alcanzan a ver los pigtails y la base para las protecciones de la fusión de fibra. Entonces este sería otro formato. ¿Por qué estamos abordando mucho el tema de la fusión? Porque a mayor cantidad de fibras y mayor densidad vamos a necesitar ocupar cada vez menor espacio, y la fusión de fibras es una correcta opción para beneficiar el uso adecuado del espacio. Todo lo que hemos descrito y que tiene que ver con el centro de datos tiene mucho que ver con la base 12, que es este conector MPO. Yo diría que es parte de las aplicaciones más comunes que se tienen en el centro de datos Enterprise o en el Colocation. No son las únicas, pero la que hemos descrito hoy tiene mucho que ver con base 12. En base 12 podríamos tener cables troncales como los que mostré previamente, o podríamos tener un solo cable MPO, que le llamamos un cable de interconexión MPO, simplemente con un conector MPO en cada punta, y eso nos da un formato de interconexión. Todo esto está disponible dentro de nuestro portafolio y está ahí para cubrir necesidades de interconexión, conexión cruzada en ambientes tan rigurosos como el centro de datos. ¿Por qué hablamos de tener 12 hilos de fibra o 8 o 16? Simplemente porque estamos hablando de transmisiones de fibra donde la mitad de los hilos se van a usar para recepción, la otra mitad para transmisión. De tal manera que si estuviéramos hablando de una transmisión de 100 gigas, podríamos tener canales de 25x4 para generar 100 de ida y 100 de regreso. Esa es la gran ventaja que vamos a tener con los cables en formato MPO, y la gran ventaja que tienen de cara al mediano plazo es que ya muchas interfaces de GBICs, de transceivers, tienen este formato de tal manera que puedan recibir mayor cantidad de fibras en una menor cantidad de espacio. Ok, amigos, estamos llegando al final de esta sección donde vimos la importancia de tener estas soluciones en el portafolio para llegar a interconexiones o conexiones cruzadas dentro de la sala blanca.
Antes de despedirnos, me gustaría que me acompañaran a un recorrido donde les voy a mostrar de primera mano e instaladas todas estas piezas que platicamos para que las conozcan. ¡Vamos! Hola amigos, este es el punto donde comenzamos nuestro recorrido y aquí es donde nace todo. Este es el punto donde las fibras ópticas vendrían de la calle, de un proveedor de servicios, donde esas fibras tendríamos que recibirlas en un gabinete como este que muestro, y un gabinete como este nos va a permitir hacer una fusión entre fibras que llegan de la planta externa y las que vamos a extender hacia la planta interna, de tal manera que este gabinete servirá como un punto de demarcación para que una vez que esté definido podamos llevar las fibras al siguiente punto, que es el Meet Me Room. Pero hablando particularmente de este, es aquí donde podemos trabajar en este espacio la fusión de las fibras con nuestra fusionadora, poner las mangas, alojarlas aquí en la base, y una vez que terminamos ese trabajo, ir alojando ya las fibras empalmadas en diferentes secciones verticales como si fuera un libro. Este gabinete que aquí tengo en particular es para un montaje en muro, los hay también para alojarlos en un piso falso. Si fuera el caso, veríamos bajo el piso falso un gabinete bastante similar a este, pero que ocuparía 2 tiles de piso falso. Este gabinete, como lo ven ahora, me permite tener diferentes entradas y salidas, diferentes knockouts incluso por los costados, para poder entrar con las fibras y salir. Entonces vean, se trata de un gabinete bastante versátil que me va a permitir alojar las fibras de manera segura y hacer una fusión adecuada. Vamos al siguiente punto. Llegamos al segundo punto de este recorrido, donde estamos ya en el tipo de infraestructura que habría tradicionalmente en un Meet Me Room. Estos son bastidores que realmente no necesitan espacio por la parte trasera para gestionar los cables. Bien los podríamos poner contra un muro o arreglos espalda con espalda. Entonces, un bastidor como este, ya en el Meet Me Room, está preparado para recibir fibras en un formato de cassette como el que vimos al inicio de nuestra charla. Yo les mostré cassettes para fusionar, que son un ejemplo de los que van acá. Vean en un espacio como este, en un bastidor de estas características, la cantidad de fibras que puedo alojar y la manera en que lo puedo complementar con spools. Estos spools tienen colores que están relacionados con los colores que tienen las charolas para ir seccionando el cableado. Ya en el Meet Me Room, una vez que hacemos estas interconexiones, estamos preparados para ingresar la fibra o las fibras al interior de las salas blancas que conforman el centro de datos. Entonces, este sería un punto de demarcación que nos estaría habilitando las fibras para introducirlas a un ambiente de campus. En cuestión de charolas, puedo tener charolas deslizables como esta, o puedo tener charolas totalmente fijas como estas, donde no hay capacidad de deslizar la charola hacia el operario y es totalmente fijo. Es muy importante mencionar que en un escenario como este, de una densidad muy alta de fibras, es un desafío total la identificación. Para este fin, dentro del portafolio de Panduit tenemos una serie de productos que pueden ayudar a identificar las fibras y que contribuyan a resolver este desafío que hoy tienen los operadores. A mí algo que me sorprende es que a pesar de lo complejo que puedan llegar a ser las infraestructuras, el tema de etiquetado, por más simple que parezca, sigue siendo un desafío en la administración de este tipo de infraestructura. Vamos al siguiente punto. Síganme. Este es el punto donde ya la infraestructura de cableado de fibra puede partir del Meet Me Room hacia los pods de centro de datos o hacia las jaulas, según sea el caso, y puede hacerlo por charola tipo malla, si es que va a atravesar edificios, o bien puede hacerlo en un formato de un ducto como este que tengo aquí en color amarillo, que su nombre es Fiber Runner. Fiber Runner permite guardar el radio de curvatura de estos cables de fibra, ya sea en un formato de ribbon o en un formato de cable troncal MPO. Miren cómo puede seguir toda la trayectoria hacia el fondo hasta llegar a esa zonificación que suelen hacer los centros de datos de colocation. Aquí lo vemos. Es en este punto donde me gustaría retomar con ustedes la conversación de aquellos centros de datos en un formato de colocation.
Recordemos que colocation son los centros de datos que ya alojan un espacio listo con energía y enfriamiento. Este tipo de operadores suelen hacer una zonificación de la fibra, es decir, un cableado de fibra por zonas. Y para este fin suelen utilizar racks de 2 postes como el que tengo acá arriba, o bien mini racks de 4 postes, que sería otra opción, para alojar finalmente paneles de distribución de cobre y de fibra. Aquí pueden ver un ejemplo muy puntual de cómo lo hacen. Y realmente, por más extraño que parezca, en algunas de las prácticas involucran paneles modulares como los que tengo acá arriba, donde esa modularidad les permite poner insertos ya sea de cobre o de fibra. Mayormente serán de fibra y mayormente serán en fibra monomodo. Es importante recordar que estamos en un punto donde estamos trayendo las fibras del Meet-Me Room hacia la zonificación de cada jaula, y ese medio de transporte puede ser una fibra estándar, puede ser una fibra prearmada o bien puede ser una fibra ribbon. Ya una vez que estamos en este punto, que extendimos la fibra hasta este punto zonificado, por la parte de enfrente podemos traer cordones de fibra ya directamente hacia el equipamiento activo y de ahí extenderlos hacia la infraestructura de la propia jaula del colocation. Entonces vean cómo esta historia que empezamos a contar empieza a tener sentido. Primero pasamos por la fusión de las fibras, después de ahí nos fuimos hacia la parte del Meet-Me Room y del Meet-Me Room hacia la zonificación. Acompáñenme al siguiente punto. Hemos llegado al punto final de nuestro recorrido, donde todo este camino que he venido describiendo con la fibra llega a su punto final. Por la parte de atrás veremos este cordón MPO que llega a terminar en un cassette de fibra de alta densidad como los que aquí yo tengo, y son estas charolas las que lo alojan. Aquí es donde ya vemos una conjunción de charolas, de bastidores, de soluciones de alta densidad. Estas charolas, por ejemplo, pueden deslizarse y hacen un correcto juego con un gabinete. Un gabinete que está preparado para recibir muy altas densidades de fibra, como aquí lo ven, y para recibir estos bastidores. Es importante mencionar que gabinetes como este, además de tener la capacidad de alojar todas estas conexiones de fibra, tienen esta capacidad también de alojar chapas inteligentes que nos permiten hacer recolección de data points de cuál es el comportamiento en cuanto a la apertura y el cierre de los gabinetes. Hemos recorrido desde la evolución de los pods hasta las arquitecturas de referencia y selección de soluciones HD Flex, además de ver en acción nuestros productos y conocer casos de aplicación. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y con gusto las vamos a responder. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos por acompañarnos en otro webinar más. Y ahora sí vamos con nuestra dinámica Kahoot que muchos ya conocen. Listo, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Recuerden que son 4 preguntas, son 10 segundos, la última vale puntos dobles. Vamos con nuestra primera pregunta y ahí van a aparecer algunas respuestas. La respuesta correcta exactamente es un formato plano que fue la gran mayoría. ¿Aquí quieres decir algo, Vic, para que por las personas que no les quedó tan claro? Claro, la fibra ribbon es una fibra que, como describimos en el video, su formato en el forro es plano, pero eso le permite que venga en arreglos de 12, de 24, de 48, pero el real beneficio que tiene el operario en la sala blanca es que puede fusionar en módulos de 12 y con esto hacer muy rápidas las fusiones. Y sobre todo este formato plano le permite tener una menor densidad en los espacios que recorre. Entonces, esto está trayendo muchos beneficios en las implementaciones del centro de datos por su densidad y por su facilidad y rapidez en la fusión. Muchísimas gracias, Vic, con nuestra segunda pregunta. El cableado tipo base 8, base 12 y base 16. Tenemos que completar, ahí hay posibles respuestas y bueno, la respuesta correcta era la verde. Igual quieres decir aquí, va a hacer una breve intervención, Vic. Claro,
Me parece que aquí en pantalla no logramos ver la pregunta completa, solo nos quedamos hasta base 16. La pregunta completa es, en el cableado tipo base 8, base 12 y base 16, eh, ¿cuántas fibras son las que transmiten y cuántas son las que reciben? Entonces, no salió aquí bien la pregunta, pero básicamente es entender que de estos formatos, base 8, base 12, base 16, la mitad de las fibras se utiliza para transmitir y las otras para recibir. Planteábamos, por ejemplo, en el video, en la presentación, que si tenemos una velocidad de 100 gigas, podríamos tener 4 canales de 25 para sumar 100 de ida y 4 restantes para sumar 100 de regreso. Con esta tercera pregunta, el marco de distribución de FlexCore de fibra de Panduit puede colocar espalda contra espalda, back to back. ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, la gran mayoría fue verdadero. Igual quieres hacer una breve intervención. Sí, aquí recordar que cuando vamos a los ambientes de las salas blancas y tenemos estos meet-me rooms, son los puntos donde se reciben las fibras del exterior que vienen del service provider. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas densidades suelen ser muy altas de fibra, y lo que se quiere es ahorrar el espacio. Este tipo de bastidores nos dan la posibilidad de montarlos contra un muro o bien espalda con espalda para optimizar el espacio. La gran ventaja que tienen es que solamente ocupan 30 centímetros de profundidad y eso nos da un sinfín de posibilidades para administrar y gestionar las fibras. Vamos con esta última. Las chapas o manijas inteligentes de Panduit permiten... ¿Lo ves? La respuesta correcta era todas las anteriores, que se refería justamente a restringir el acceso a gabinetes y recolectar datos de apertura o cierre. Igual quieres hacer una breve intervención, Vic. Sí, aquí me parece que hay una confusión porque tenemos una pregunta en verde que es ninguna de las anteriores y después todas las anteriores. Pero puntualizando solamente sobre la pregunta, las chapas o manijas inteligentes de Panduit permiten restringir el acceso, pero no solamente restringirlo, sino incluso permiten aperturas remotas, estando el operario o el dueño de la infraestructura a kilómetros de distancia. Permiten recolectar la toma de datos de esto que hablamos, aperturas, cierres, pero además data points de temperatura y humedad, porque los sensores reportan precisamente a un punto común que es la PDU. Entonces, es posible recolectar estos data points y tener un punto de gestión para la toma de decisión o bien para llevarlo a una capa de arriba de monitoreo. Y ahora sí, me gustaría justamente pasar a la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta en particular para Víctor, la pueden justamente aquí poner. Y vamos con una que teníamos. A ver, ¿qué sistema recomiendan para el enrutamiento de cableado en centros de datos pequeños? Ujú. Sí, es un pod pequeño donde va a haber muchos movimientos, adiciones y cambios de fibra óptica. Por mucho recomendamos un sistema como Fiber Runner, que es este ducto cuyos accesorios de cambios de dirección están preparados para respetar el radio de curvatura de las fibras. Es lo que recomendaríamos. De igual manera, si fuera un centro de datos de mediana y larga escala y va a haber muchos movimientos, adiciones y cambios, siempre el Fiber Runner es la vía recomendada. Solamente en casos donde hay interconexiones hacia otras salas, donde estos enlaces no tienen movimiento, probablemente podamos optar por una charola tipo canasta. Perfecto, vamos con otra pregunta. ¿Me pueden dar más detalles sobre el gabinete de piso falso? ¿Tienen versiones de diferentes tamaños? Sí, vamos a poner aquí en el enlace la información del gabinete. Es para fusionar y se aloja en el piso falso. Probablemente lo vieron en la presentación. Este ocupa el equivalente a 2 galletas del piso falso. Y en este formato es donde podemos alojar todas las fusiones y traerlas hacia un Meet Me Room para su aplicación. Sí, aquí lo ponemos. Vamos con otra. Tengo un pequeño proyecto de centros de datos y el espacio es muy pequeño. ¿Qué es más conveniente? ¿Cambiar toda la infraestructura existente por opciones de alta densidad de bandwidth
o puedo introducir opciones de alta densidad en las partes nuevas y hacer cambios de lo viejo más adelante? Sí, va a tener que ver mucho con la estrategia de crecimiento que tenga tu propio cliente. Si ese es crecimiento a mediano y largo plazo va para soportar velocidades de transmisión de 400 y 800 gigas, la respuesta va a ser que en beneficio del mediano y el largo plazo, sí va a convenir ir haciendo una migración gradual hacia soluciones de alta densidad. Si en caso contrario, sus velocidades de transmisión y aplicaciones no rebasan los 100 gigas, probablemente no sea necesario hacerlo. Pero sí necesitamos hacer una evaluación más profunda, pero a grandes rasgos la velocidad sería un criterio para la toma de decisión. Vamos con otra. ¿Se tiene solución MPO tipo Pixel para fusionar hilos? No, en el caso de Panduit no la tenemos, pero sí tenemos los formatos que presentamos en el día de hoy, que son cassettes para tener un pigtail y de ahí fusionar los pigtails aguas arriba hacia donde viene la cometida de la fibra. O bien tenemos acopladores que reciben MPO contra MPO y esto nos da la pauta a hacer interconexiones para canales de 400 y 800 gigas. En pigtail MPO no lo tenemos. Perfecto. Creo que serían todas las preguntas. Vic, no sé si quieras agregar algo adicional. Sí, miren, súper importante. El tema que tenemos ahora con el centro de datos en toda la región es un esquema bastante desafiante. ¿En qué sentido? En que todos los requerimientos vienen ya con una complejidad específica, mirando más de cara a mediano y largo plazo. Las velocidades de transmisión son un driver, también la velocidad en la implementación es otro, la disponibilidad de energía en los diferentes países de la región también es un driver que tenemos actualmente. Entonces, todo esto asociado a la seguridad, a la parte de provisión de soluciones, son parte de los desafíos que tenemos ahora. He mencionado bastante en el día de hoy los diversos subsistemas que forman el centro de datos. Y esto nos da una idea de la complejidad que encontramos en la sala blanca. La sala blanca tiene diversos subsistemas, donde además del cableado está la parte de enfriamiento, está la parte de distribución de energía, está la parte de supresión de incendios. En fin, hay un sinfín de disciplinas que lo hacen complejo y a la vez apasionante. Mi comentario del día de hoy va hacia esto precisamente. En la medida que ustedes hagan evaluaciones de soluciones para mitigar riesgos de sus clientes, evalúen soluciones integrales, soluciones que puedan tener una cohesión entre todas estas disciplinas que yo mencioné anteriormente. El caso de Panduit es un portafolio que ha venido evolucionando a través del tiempo y ese liderazgo que tenemos en soluciones de ecosistemas de fibra se extiende ahora hacia los gabinetes, se extiende también hacia la distribución de energía con las PDUs, se extiende también al respaldo de energía para dar centros de datos Edge con los UPS, se extiende también hacia los gabinetes. Y justamente en esta parte de los gabinetes me gustaría hacer un alto muy específico donde el gabinete que tendremos que estar evaluando para nuestros clientes hoy tendrá que estar preparado para necesidades de mediano y de largo plazo. Si estos requerimientos van a traer necesidades de enfriamiento líquido, ya no es suficiente con pensar en un gabinete de 60 centímetros de ancho, como mínimo uno de 75, de tal manera que este espacio de 75 centímetros nos permita alojar PDUs en cada costado, nos permita alojar los distribuidores de agua, que pueden ser estos manifolds, y al mismo tiempo convivir con el espacio que ocupan patch cords de fibra y cordones de distribución de energía que vienen de la PDU hacia el equipamiento activo. Entonces vean, ya al momento de estar hablando y dimensionando necesidades de mediano y largo plazo, ya tenemos que reaprender los esquemas que ya conocíamos para solucionar los requerimientos de industria. Hablé del gabinete, pero también en la parte de la PDU hay que pensar en una PDU con mayor capacidad en corriente, ya una PDU de 30 amperes para un ambiente de mediano y largo plazo, para inteligencia artificial. Esta corriente llega a estar limitada, tendremos que empezar a pensar más en PDUs de 60 amperes hacia arriba, con tomacorrientes probablemente con un formato universal
y con tomacorrientes que sean capaces de medir el consumo eléctrico por outlet. Entonces, vean al escenario en que nos encontramos en este momento ante los desafíos que tenemos y que vamos a tener por la implementación de inteligencia artificial. Si bien hoy inteligencia artificial está más en la parte de los centros de datos hiperescala, va a ser muy rápida la evolución de estos, de tal manera que nuestros clientes del día a día, del enterprise, del industrial, van a tener la necesidad de implementar centros de datos de inteligencia artificial de borde para hacer muy ágiles procesos operativos como los robots, por ejemplo. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. Esta evaluación que hacen de necesidades, háganla desde un punto de vista muy holístico para que en ese sentido lleven las soluciones que le puedan resolver la mayor cantidad de desafíos al cliente. Adelante. Muchas gracias, Vic. Mira, tenemos otra pregunta, si me gustaría que la respondiéramos. En centros de datos donde se cuenta con poco espacio, ¿se podría omitir el segundo punto de demarcación y realizar la unión de fibra directamente en racks? Sí, el día de hoy no lo mostramos, pero si él se refiere a la parte de fusión, ¿a eso se refiere? Sí, decía, poco espacio podría omitir punto de demarcación y realizar la unión de fibra directamente. Sí, va más allá, como de fusión. Ok, sí, se pueden omitir los dos pasos. Digamos que en el primer caso, en el de los gabinetes que están para fusionar en muro, también tenemos un formato para alojar estas fusiones dentro de un gabinete. Y esta es una solución muy óptima para aplicaciones Edge, donde vienen las fibras del exterior y se quiere hacer una distribución más directa por una zona más restringida. Y este puede ser un primer salto. El segundo es que en lugar de tener un gabinete tan grande como el FlexCore, se puedan tener 8 unidades, 16 unidades solamente destinadas a hacer esta distribución y el resto pasarla ya a la interconexión con equipamiento. Es posible y para ambas hay soluciones tanto de alta densidad como de media. Muchísimas gracias, Vic. Creo que ahora sí sería todo. Agradecerles nuevamente a ustedes por conectarse, por estar aquí, por su compromiso. Y pues nos vemos muy pronto en otro webinar. Recuerden inscribirse a nuestra Pandit Week, que realmente ahí vamos a tener mucho contenido. Muchas gracias de nuevo, Vic. Gracias, los esperamos en las próximas sesiones. En realidad hemos preparado para ustedes contenidos como ustedes lo vieron, un formato totalmente diferente, más didáctico, que estoy seguro que será de mucho provecho para ustedes. Los esperamos en las próximas sesiones. Muchas gracias.